Clímax. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. En riesgo latente están los páramos de Colombia, que contribuyen en buena parte al aire puro que respiran miles de habitantes todavía en algunas regiones, como también el hecho de que constituyen una importante reserva de agua. Un reciente estudio científico advierte de los drásticos efectos del cambio climático sobre los páramos. Veamos. Páramos en riesgo. Según el informe de la Universidad UTCA de Colombia, si el calentamiento global sigue avanzando, la temperatura ambiente del país subiría en 4 grados centígrados y causaría la desaparición de los páramos. Dicen los expertos que el 1.3% de la extensión del territorio colombiano corresponde a páramos, lo que representa 1.379.000 hectáreas distribuidas en 33 complejos naturales, entre ellos Rabanal, Chingaza, Guerrero y Sumapaz, reconocidos como los más grandes del país. Las diferentes zonas del páramo se van a desplazar. ¿En qué sentido? El páramo está dividido en subpáramo, en páramo propiamente dicho y en superpáramo. Entonces, con el cambio climático es posible, no se sabe cuándo, que desaparezca el superpáramo. Eso hace que se desplace el páramo y el subpáramo. Al desplazarse el subpáramo, se incrementa posiblemente la frontera agrícola, se desplaza también y posiblemente vamos a tener actividades agropecuarias en lo que antes era subpáramo, ejerciendo un impacto bastante fuerte al páramo propiamente dicho. El experto sostiene también que la disminución de las fuentes de agua podrían generar una crisis energética histórica en Colombia. El cambio climático tiene una influencia bastante fuerte, pero aquí hay que anotar que no es el único factor que está destruyendo los páramos. Los páramos vienen siendo destruidos desde hace muchos años por diferentes actividades, como actividades agropecuarias, actividad minera, construcción en general de infraestructura, entre otros. Entonces, últimamente se le echa la culpa todo al cambio climático, pero resulta que no es el fenómeno que está acabando con los páramos. Los páramos ya vienen siendo destruidos y ahí hay que llamar la atención, hay que investigar y hay que educar e informar en ese sentido. Los incendios forestales cada vez son más intensos y recurrentes por el fenómeno del Niño, provocados en parte por la ampliación de las zonas de producción agrícola. Los incendios forestales han sido una actividad que lleva aquí durante muchos años, principalmente para expandir la frontera agrícola, o sea, para aumentarlo. ¿Qué sucede? Y eso se da muy frecuentemente en páramos. Entonces la gente quema para que, primero, reducir costos de mano de obra, y la otra es incorporar esa materia orgánica que a la vez funciona como fertilizantes, como nutrientes para las plantas cultivadas. Entonces eso lo que hace es que aumente la frontera agrícola a causa de esos incendios. El problema es que muchos de los incendios se salen de las manos y arrasan con grandes extensiones de páramo. El informe señala que las medidas de adaptación y mitigación para enfrentar el cambio climático deben partir de la evaluación de la vulnerabilidad que tienen los ecosistemas involucrados y los recursos naturales. Y saludamos en nuestros estudios aquí de NTN 24 a Nicolás Montero, reconocido actor y quien en este momento acompaña la campaña de la importante organización Greenpeace para proteger y precisamente salvar los páramos de Colombia. Gracias por estar con nosotros en Clímax. No, con el mayor gusto. También saludamos a Silvia Gómez, coordinadora local de Greenpeace en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Queremos preguntarle primero a Nicolás, ¿por qué ha decidido acompañar esta campaña tan importante de Greenpeace? Creo que sería más fácil responder por qué no. Es decir, la cantidad de razones que uno tiene para hacerlo pasan por la responsabilidad, por la autoconservación, por un mínimo sentido común que uno debe tener. Si no protegemos las fuentes de agua, básicamente estamos acabando con el único hogar que conocemos. Si no exigimos que esas fuentes de agua sean protegidas no solo para nuestro presente sino para nuestro futuro, pues no hay posibilidad ya no de nada, de civilización ni de convivencia con la naturaleza. Entonces creo que las razones son infinitas y tenemos que hacer conciencia de que si no protegemos los páramos seguramente pasaremos a la historia como aquella generación que destruyó al planeta. Es decir, podríamos ser la generación más odiada en la historia de la humanidad que teniendo el conocimiento para proteger lo que es de todos, no lo hizo. Entonces hay razones personales, individuales, históricas, de sentido común y por supuesto de una mínima responsabilidad, además de que por supuesto soy padre.
Silvia, ¿por qué están en riesgo los páramos y por qué ustedes están tan decididos a protegerlos? Mira, los páramos están en riesgo porque además de las actividades de ganadería y de agricultura extensiva que destruyen el medio ambiente, digamos que ecosistema muy frágil, además tenemos la minería de carbón de los páramos más importantes, como por ejemplo el páramo de Pisba, y la minería de carbón es una de las actividades antrópicas extractivistas más destructoras. ¿Por qué? Porque destruye la capa vegetal, genera deslizamiento y sobre todo contamina las fuentes de agua. O sea, el hecho de que haya minería en los páramos y de que los colombianos no promuevan y exijan que se protejan los páramos y que se prohíba minería en páramos implica que el agua que sale de los páramos, que alimenta o que abastece al 85% de los colombianos que viven en la zona andina, esa agua va a estar contaminada y esa agua va a ir disminuyendo con el tiempo. Entonces la campaña se llama Aduéñate de los páramos y es una invitación a los colombianos a comprometerse, identificarse y realmente presionar de una manera directa a aquellas autoridades, empresas o otros actores que no están siendo radicales y realmente no están garantizando la protección de los páramos. Entonces, los colombianos pueden firmar, pueden adueñarse de los páramos porque realmente uno no protege lo que no siente propio. Entonces, en www.nuestrospáramos.co invitamos a todos los colombianos, www.nuestrospáramos.co, firmen, aduéñense de los páramos y también con su firma la gente piensa, bueno, pero una firma hace toda la diferencia. Tenemos más de 61.000 colombianos que se adueñaron de los páramos, que están comprometidos con su protección y que están exigiéndole a las autoridades ambientales que prohíban minería en páramos. Nicolás, ¿ha tenido oportunidad de ir a los páramos, de verlos? ¿Qué le motivó a protegerlos? Primero, lo que dije al principio, es una cosa de sentido común, es una cosa de estar con un mínimo de conciencia sobre en qué planeta estamos y cuál es nuestro hogar y cuáles son los deberes que tenemos. Segundo, como bogotano, yo creo que uno ha ido a los páramos desde pequeñito, desde chiquito, desde esa terrible, digamos, costumbre que era ir a buscar la lama en los montes y uno empezar a ver cómo han desaparecido. Ahora, cada vez que puedo voy al páramo porque es un medio ambiente, además que le hace a uno comprender la interdependencia que hay entre todos los factores de la naturaleza. La última vez que estuve fue con Silvia, que me subió hasta el páramo, me fue a recoger a las 6 de la mañana, me enchutó en una chaqueta y no más aquí en Bogotá hay un paraíso. Fuimos, ¿cómo es que se llama Es la Quebrada de la Vieja. La Quebrada de la Vieja, y subimos como durante 2 horas justamente para hacer el video promocional sobre la protección de páramos. ¿En qué sitio exacto es y más o menos a cuántos kilómetros de Bogotá? No, subes por la Quebrada de la Vieja, eso es por el barrio Rosales, subes por ahí, es una caminata que la gente hace. Eso es un privilegio que muy poca gente en el mundo tiene y que es absurdo ponerlo en peligro, pero realmente si caminas 1 hora estás frente a la fuente de la vida de alguna manera. Bueno, Silvia, como coordinadora local de Greenpeace, pero también como persona, como ciudadana, como habitante también del planeta, como lo dice Nicolás, ¿qué le motivó a unirse y a luchar en esta campaña? Hay motivos, digamos que muy catastróficos, también hay que decirlo, o sea, no tenemos más tiempo para proteger nuestros recursos naturales, no tenemos otro hogar, no tenemos otro planeta, por ende no podemos darnos el lujo de no exigir que nuestro planeta sea protegido. Entonces me da mucha angustia. Yo hace unos años entendí que el cambio climático no era una teoría, que era una realidad y que todo lo que a mí me apasionaba, me gustaba y me hacía levantar todos los días iba a desaparecer si no luchábamos contra el cambio climático. Y en ese sentido entendí que todo está mediado por el cambio climático y que no podemos como sociedad continuar con los hábitos de consumo que tenemos, no podemos como sociedad no enseñarles a nuestros hijos a proteger lo más sagrado que es nuestra agua. Entonces también por eso es pues mi pasión un poco también en términos personales, y eso me lleva como a dirigir y a coordinar Greenpeace, que es una organización 100% independiente política y económicamente, que también promueve acciones que protegen los recursos naturales, pero también promueve acciones pacíficas. Y cuando llegamos a Colombia nos dimos cuenta que efectivamente los páramos era un ecosistema único, que el 49% de los páramos del mundo están en este país, que el páramo más grande que hay en el mundo es el páramo de Sumapaz y es el páramo
pues un páramo alucinante y que es ya o nunca que podemos también hacer acciones y estrategias para que la gente se involucre. Por eso la campaña de Aduéñate de los páramos. Nosotros hacemos acciones políticas que le exigimos y le garantizamos también, pues digamos que le exigimos, todavía no hemos podido garantizar, pero le exigimos al Ministerio de Ambiente, estuvimos exigiéndole al presidente de la República, le exigimos a las corporaciones autónomas regionales que realmente cumplan sus competencias y sus digamos que deberes como autoridad ambiental, pero el hecho también de ver que estamos en un terreno fértil, que a la gente sí le interesa, que la gente está motivada, que la gente sí le duele que sus ecosistemas no estén protegidos, es muy motivante. Saber que en www.nuestrospáramos.co todos los días suben de 1.000, 2.000 personas, dice, pues uno sí se motiva mucho y sí hace toda la diferencia, por ejemplo, cuando en las reuniones políticas que tenemos le presentamos al ministro, al viceministro, al director de Corpo Boyacá, esta campaña tiene 61.000 colombianos. Y eso motiva aún más. Eso motiva y eso presiona. Realmente fue gracias a la firma de todos los colombianos, www.nuestrospáramos.co, firme. Realmente fue gracias a eso que el presidente Santos nos contestó una carta y en presencia y digamos que con la responsabilidad del viceministro pudimos tener una reunión con él explicándole el tema del páramo de Pisba y exigiéndole que revocaran las licencias ambientales que fueron otorgadas de manera irregular y que en este momento están destruyendo el páramo de Pisba. Nicolás, Silvia, gracias por estar con nosotros y desde luego cuenten con el apoyo de Clímax también. Muchas gracias. En Colombia avanza un importante proyecto de ley para proteger los páramos, importante reserva natural de agua. ¿El fin de la minería en los páramos de Colombia? En Colombia hay aproximadamente 36 complejos de páramos, de los cuales en el 25% existen actividades no solo mineras, sino también agrícolas y ganaderas, y trabajan alrededor de 300.000 colombianos, según el Ministerio de Ambiente. En el interior de los páramos aparecen los frailejones, plantas que ayudan en su preservación, además de absorber y conservar el agua que queda suspendida en la atmósfera a través del fenómeno conocido como neblina. Pero los páramos están en riesgo, dicen algunos activistas y legisladores del país suramericano. Precisamente, varios sectores políticos radicaron un proyecto de ley de páramos, el cual será debatido desde el próximo 16 de marzo para establecer la delimitación de esos 36 complejos de páramos, debido a que hasta la fecha solo Santurbán ha sido delimitado. Por su parte, el senador colombiano Iván Cepeda aseguró que la Agencia Nacional de Minería en los últimos años habría otorgado 448 títulos que actualmente están superpuestos en 26 zonas de páramo, de los cuales al menos 347 cuentan con licencias ambientales. Importancia del fallo. Colombia es uno de los 7 países que cuenta con páramos en su territorio y alberga la mitad de los existentes en el mundo. Estas reservas actúan como reguladores en cuencas abastecedoras de agua potable, además de conservar las condiciones óptimas y la calidad del líquido que llega a las comunidades. La discusión que se viene es qué hacer con los que ya están en los páramos. Lo que dice el fallo es que el interés general de la protección del agua prima sobre la expectativa de ganancia de los particulares, que es un interés legítimo, pero es en últimas un interés privado. Entre tanto, la ONG internacional Greenpeace advierte desde hace años que los daños causados en estas zonas podrían ser irreversibles por los efectos de la actividad minera. Saludamos a esta hora a Silvia Gómez, coordinadora de la organización internacional Greenpeace en Colombia. Gracias por estar con nosotros en Clímax. En primer lugar, queremos saber quiénes deben cumplir la decisión de la Corte de Colombia, la Corte Constitucional, de no adelantar ninguna actividad minera en los páramos. Hola Harriet y hola a todos los televidentes. Realmente quienes deben cumplir esta decisión de la Corte Constitucional son ante todo las instituciones que ha designado la Corte, como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, el Instituto von Humboldt, al estar implicado en la responsabilidad de proveer los estudios técnicos al Ministerio para poder adelantar la delimitación de los páramos, el Ministerio de Agricultura, pues ahí en uno de los incisos del artículo 173 se ve la necesidad de que se involucre el Ministerio de Agricultura al estar condicionadas las actividades agrícolas en páramo y también, por supuesto, las corporaciones autónomas regionales, que son en su gran medida las autoridades que dan y proveen de las licencias ambientales a las empresas mineras que en este momento están operando en páramo.
¿Quién verifica que esta decisión sea cumplida y a partir de cuándo? A partir de ya. La sentencia es de febrero de 2016, se publicó y por ende tiene que cumplirse inmediatamente, y en este sentido quienes verifican y quienes deben estar ya haciendo toda la planificación necesaria para implementar y poner en práctica esas decisiones son el Ministerio de Ambiente, el Instituto von Humboldt y en especial las corporaciones autónomas regionales y, como lo decía anteriormente, también el Ministerio de Agricultura. Silvia, ¿tienen ustedes conocimiento de quién o quiénes estarían incumpliendo dichas medidas? Y de ser así, ¿van a denunciar esta situación? Sí, también en este momento es muy pronto para poder decir quién está incumpliendo, pero ya de por sí todas aquellas empresas que estén desarrollando actividades mineras en zonas de páramo deben salir. Por ende, quienes están en este momento extrayendo carbón o cualquier otro mineral en páramos están incumpliendo, y en ese sentido efectivamente Greenpeace Colombia, en compañía de todos los colombianos, vamos a garantizar que estas decisiones se cumplan, que se lleven a la práctica, y vamos a estar haciendo veeduría, seguimiento, presionando a las instituciones que están encargadas para que realmente esto se vuelva realidad. Es un logro inmenso el hecho de tener el concepto y la sentencia de la Corte, y es un terreno avanzado que tenemos que aprovechar, garantizando que se haga una buena delimitación, garantizando que las empresas, tanto legales como ilegales, que están ahora en páramos, se vayan cuanto antes, y también garantizando que la comunidad, que los pobladores de los páramos y que los pobladores que realmente están comprometidos con la protección del agua participen y se unan a que estas actividades realmente se hagan realidad. Silvia Gómez, coordinadora de la Organización Internacional Greenpeace en Colombia, gracias por este valioso aporte. Bueno, muchas gracias a todos. Los invitamos todavía a adueñarse de los páramos y a ser parte de este movimiento www.nuestrospáramos.co. Greenpeace está en Colombia para garantizar esta protección, pero necesitamos de todos los colombianos y de todas aquellas personas que creen que el agua de todos es más importante que el carbón de unos pocos.